el presidente de nuestro país salga la carota de él en todas las revistas y periódicos a nivel internacional, más de 150 medios. Oye, cómo no nos indignas los ciudadanos Así es. eso? ¿Cuál es el aporte de Pandora Papers? Que ahora sabemos cuáles son las empresas secretas porque han revelado los correos electrónicos con los abogados que les dan haciendo estas mañoserías. Entonces, claro, dice, bueno, sí reconozco que las tenía, etcétera, y se empieza a dar las vueltas. Unas sí no las tengo, otras sí las tuve, pero ya me deshice, pero no dice cómo se deshizo, si las pasó a sus hijos, a su esposa, que la ley dice que si te pasas de hijos a la esposa, igual da lo mismo, se considera que siguen siendo tuyas. ¿Por qué? Por obvias razones, pues. Por obvias razones, porque hay vínculo familiar. Y obviamente él quiere usar a su familia como testaferro. Esto tiene varias implicaciones acá. No solo que ha evadido impuestos y le mintió a la autoridad tributaria, que ya está demostrado científicamente porque el SRI publica la lista de todas las empresas de Guillermo Lazo y las empresas que fueron reveladas en Pandora Papers no están entre esas empresas declaradas al SRI. Sí, se lo puede confirmar cualquier ciudadano. Apenas se recupere la página del SRI, porque por cierto ahorita está caída, ¿no? Así es. Segundo, testaferrismo. Ha utilizado a su familia para esconder la real propiedad de esas empresas secretas. Tercero, perjurio, porque para inscribirse como candidato firmó una declaración juramentada diciendo que no tenía empresas secretas y se ha tenido. Entonces eso es un delito penal en el Ecuador. Y por último, un atentado en contra de la democracia, porque en el Código de la Democracia, que es la legislación electoral, dice que no puedes tener empresas en el exterior y se ha tenido. ¿Qué significa eso? Que él compitió en el proceso electoral con nosotros que nos sacamos la madre haciendo el crowdfunding, pidiendo a la gente que aporte de a $, de a 5, de a 20, de a 200 a los hermanos migrantes, etcétera. Y él tenía cuentas secretas que podía participar en la campaña, por razón que tenía inundadas las redes sociales de publicidad, pues. Entonces, yo creo que ahí realmente se ha cometido varias violaciones a la legislación nacional. Bueno, quiero seguir desglosando aquello y las graves implicaciones de lo que significa que el nombre del actual presidente del Ecuador estén en estos Pandora Papers. Sin embargo, también, Andrés, yo quisiera que precisamente contextualizar un poco, ¿no? Comprender un poco más la raíz, porque al hablar de los Pandora Papers, que salió todo esto a la luz, ¿no? También se habla del tema de los paraísos fiscales, ¿no? Y claro, entonces yo me pongo a pensar que el paraíso de Dante, por ejemplo, no es el único paraíso que existe, ¿no? Están también los paraísos fiscales, ¿no? ¿Cuál es el origen de estos paraísos fiscales? ¿Cómo nacen? Tal vez Dante Alighieri tiene algo que ver con eso. Bueno, los paraísos fiscales nacen por un error en el idioma español, en el castellano. Porque el término original surge en inglés, que en inglés el término es tax haven, con la letra A. Haven en inglés quiere decir guarida, escondite, lugar donde se iban a refugiar los piratas cuando robaban, por ejemplo, a una de las grandes embarcaciones españolas. Los piratas ingleses iban a refugiarse a esas islitas que se llamaban havens. Entonces el término en inglés es tax haven, que quiere decir guarida fiscal. Lamentablemente, hace unos 50, 60 años alguien tradujo mal el término tax haven al español y lo entendió como tax heaven, que quiere decir paraíso. Pero es un error de traducción que lamentablemente quedó ahí en el tiempo. Y claro, cuando tú empiezas a hablar de guarida fiscal y ya no de paraíso fiscal, ya suena un poquito más turro, porque ¿quién se esconde en las guaridas? Las ratas, los rateros, los piratas, los que han desfalcado a un barco, a un pueblo, a una ciudad. Y es justamente ahí donde se refugian los capitales mal habidos o que buscan esconderse de la autoridad tributaria para que no les caigan con impuestos, para que no cumplan sus obligaciones al seguro social, o a veces se esconden hasta de las mismas esposas, por ejemplo, los millonarios hombres, ¿no? Entonces, para eso se diseñaron esos instrumentos
y obviamente también es utilizada por narcos, por corruptos y gente que está acostumbrada a vivir en el mundo de la opacidad, del ocultamiento y de la mentira. Entonces, por eso es que cuestionamos que el presidente de nuestro país, a mí sí me duele mi patria, y el presidente de nuestro país salga la carota de él en todas las revistas y periódicos a nivel internacional, más de 150 medios. ¿Cómo no nos, cómo no nos indignas los ciudadanos eso? Eso nos tiene que dar vergüenza. Porque un día antes salimos noticia por la crisis carcelaria, 2 días antes por la crisis migratoria, 3 días antes porque quieren apadrinar las escuelas. Y entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, yo creo que el país tiene que realmente indignarse de esto, lo que está pasando, que mientras unos aparecen esos escándalos por haberse robado harta plata, el ecuatoriano promedio tiene que pagar más por la gasolina, le caen con el 2% de impuesto a las microempresas, y la ciudadanía realmente está apretada, sin dinero, sin circulante, sin la posibilidad de sobrevivir e ir hacia adelante, ¿no? De poder abastecer, de poder dar de comer a su familia. Entonces, eso ya no hay que aguantar esto, no tenemos por qué aguantar esto los ecuatorianos. Por eso he pedido o la renuncia, y si no quiere renunciar, que la asamblea le destituya rápido. Entonces, los paraísos fiscales, ¿no? O estas guaridas existen existen para los pecadores del infierno de Dante, ¿no? Ya tienen su salida segura del octavo círculo, donde están los corruptos, ¿no? A estas salidas yo me refiero a South Dakota, Delaware, Panama, Virgin Islands, o sea, todo eso, ¿no? Y yo te quería preguntar, o sea, entonces, pensando en todos estos paraísos fiscales que existen, ¿no? Suiza, en Europa, Liechtenstein, ¿no? Para Guillermo Lasso, el presidente del Ecuador, es más fácil llevarse su dinero bien habido, entre comillas, a Panamá o South Dakota que tal vez a Europa. ¿Y por qué? O sea, ya lo dijiste un poco, pero precisamente yo quisiera que nos expliques con lujo de detalle, tú que conoces todo eso, ¿por qué es tan grave que Guillermo Lasso asome en los Panama Papers, ¿no? Existe el mandato popular de la consulta de 2017 del pacto ético, ¿no? Mencionaste ya el papel notariado, pero al mismo tiempo, Andrés, tenemos que también pararle bola al discurso mediático que lo blinda, ¿no? Y a ese discurso mediático hegemónico que te dice, no, es que al final es su dinero y uno con el dinero de uno puede hacer lo que le da la gana, y si quiere llevarse a un paraíso fiscal, ¿qué autoridad puede impedirle eso si es el sudor de su frente, supuestamente, ¿no? Pero existen graves implicaciones. ¿Por qué es grave, Andrés? Es un discurso cínico acá, ¿no? Porque cuando nuestros hermanos ecuatorianos y nuestras hermanas ecuatorianas arriesgan su vida y la de sus hijos al cruzar por Centroamérica, ¿no es cierto? Honduras, Guatemala, El Salvador, para llegar a México, cruzarse el país entero y luego llegar a los Estados Unidos, cruzar el desierto sin hidratación, para buscar una oportunidad de trabajar. Lo primero que hacen con el primer chequecito que reciben en ese trabajo precario, informal, en donde trabajan largas horas, es mandar esos dolaritos, así sea $100, de vuelta al Ecuador, a través de lo que nosotros llamamos como remesas. De $100 en $100, los migrantes de España, Italia, Estados Unidos aportan con cerca de 3.500 millones de dólares anuales a nuestro país. Y mientras eso ocurre con el sudor de la frente, con las espaldas lesionadas y a veces el honor mancillado de los ecuatorianos y ecuatorianas que realmente se sacan el aire para poder enviar esos $100, al mismo tiempo tenemos a esta élite oligárquica, a este capital financiero, estos banqueros que sacan el dinero del Ecuador. Ahí no hay ninguna moralidad. No puede justificarse decir yo hago lo que quiera con mi dinero
cuando tienes a millones de ecuatorianos que se sacan el aire para enviar los dólares al Ecuador y ellos los sacan del Ecuador. Le quitan dólares a la economía, le quitan circulante, le quitan la posibilidad de tener trabajo a la gente, de que haya actividad económica. Eso no es tolerable. Pero además lo hacen para evadir impuestos, para no pagar lo que les toca contribuir a su sociedad. Ahora la pregunta es, si pagan impuestos, ¿van a hacerse pobres estos millonarios? No, solo van a ser un poquito menos ricos, pero son tan avaros que ni siquiera quieren contribuir con ese poquitito que les toca contribuir con la sociedad. ¿Acaso van a quebrar por pagar impuestos? No. Lo que sí van a generar es una inmensa desigualdad, unas crisis recurrentes en donde la sociedad diga, ¿por qué es tan injusto este mundo en donde estos pocos evasores y millonarios se llevan la plata del Ecuador sin pagar impuestos? Porque ellos hacen lo que quieran con su plata, entre comillas. Y aquí estamos la gente trabajadora que la suda, que se arriesga su vida para cruzar Centroamérica, México y el desierto de los Estados Unidos para buscar una oportunidad. No hay moralidad que defienda la salida de esos dineros, de esos capitales, de esos dólares, que tanto sudor cuesta traer cada uno de esos dólares al Ecuador. Lo ha dicho, ya que estás hablando del infierno, lo ha dicho el propio Papa, pues, a quienes tienen conciencia en el ámbito de la Iglesia Católica y la creencia católica y de la doctrina católica. El sacar dinero a los paraísos fiscales es ocultar. Solo lo hacen por mañosería, solo lo hacen porque no tienen la conciencia limpia. Ojalá los Pandora Papers sean un momento de reflexión profunda para esas élites ecuatorianas y que empiecen a asumir su compromiso con la patria, porque no se van a convertir en pobres, eso te lo garantizo. Lo único que van a tener es fortunas un poquito menos grandes y más bien podrán sentir que contribuyen al desarrollo de su sociedad.